La Defensoría de las Audiencias rumbo al centenario de Radio Educación presenta la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes en este programa especial de la Defensoría de las Audiencias. Seguramente usted sabe que este programa es parte de una serie que hemos dedicado al tema La Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Y en ella hacemos un recuento de la historia, de las luchas, de cada una de las gestiones que han estado al frente de las Defensorías de las Audiencias. Una serie que realiza este equipo, por supuesto en conjunto con la actual Defensora de las Audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas, a quien me da muchísimo gusto saludar como cada vez que coincidimos. ¿Cómo estás, Ana Cecilia? Estoy muy bien, mi querido José Ángel, y saludo con mucho gusto a nuestras audiencias. Les proporciono también, como siempre, el correo electrónico a donde se pueden dirigir con nosotros. Es audienciasre@cultura.gov.mx, al Twitter @audienciasre, al Facebook Defensoría de las Audiencias RE, al WhatsApp 55 12 33 29 15, y les recordamos que sobre todo en audienciasre@cultura.gov.mx, en este correo atendemos y estaremos atendiendo, aunque hayamos estado grabando estos programas, esta serie especial. Este programa ya es el último, pero aquí los atendemos de manera mucho más directa e inmediata. Por supuesto, así que los invitamos a que sigan enviando sus puntos de vista, sus opiniones, sus críticas, todas ellas son, por supuesto, bienvenidas. Y de eso se trata el tema de esta tarde, mi querida Ana Cecilia, de la opinión, del punto de vista, de las distintas ocupaciones y preocupaciones, de los intereses que son muy variados de las audiencias de una radio que se pretende pública. Exactamente, y déjame recordarle a las audiencias que en el primer periodo de esta Defensoría, de 2019 hasta hace 2 años, intentamos abordar programa tras programa, y tú no me dejarás mentir, los más diversos y distintos temas, pero de coyuntura, siempre que estuvieran vinculados o relacionados a los derechos humanos, con el objeto de fomentar y suscitar el interés por estos, pero con ganas de subrayar y contagiar la importancia, la relevancia de estar conociendo, de conocer los derechos humanos, y sobre todo de vincularlos a los derechos de las audiencias como derechos humanos, como derivado del derecho a la información. Fíjate que esto lo hicimos y lo intentamos hacer aún desde el acontecer más próximo, desde eso que nos toca e interpela cotidianamente. No me dejarás mentir, pero nos cayó la pandemia y ahí tuvimos que hacer un alto en el camino, intentando escuchar a las audiencias en cabina o salir a contactar a las audiencias. Eso ya no venía al caso. Por lo que nos pareció que en esta serie, en este recuento, como un objetivo es escuchar a nuestras audiencias siempre, no a las audiencias necesariamente que estén felicitándonos, sino también a las audiencias más críticas, como también en una propuesta tuya. Decidimos hacer este último capítulo de la historia de las defensorías en Radio Educación, precisamente escuchando a las audiencias, ¿no? Y bueno, siempre esto aunado también a tocar de la manera más didáctica posible con especialistas diferentes ángulos de los derechos humanos, de los derechos de las audiencias mismos y cómo se relacionan en general con los temas, con el acontecer, con las noticias, con la información que estamos viviendo día a día. Por eso nuestra apuesta llegó, y también hay que recordárselo a nuestras audiencias, a lanzar un primer curso introductorio sobre los derechos de las audiencias y sus defensorías, producido en algún medio audiovisual, que es aquí en Radio Educación, y se puede consultar este curso, todavía se puede cursar, todavía se puede obtener la constancia, ahí está en el micrositio de la Defensoría. Es un esfuerzo que vale la pena reconocer y revisitar. Esta serie también quedará intacta una vez que acabe de transmitirse, desde luego, en este micrositio. Entonces, bueno,
quedaba claro para esta defensora que durante el segundo periodo de la titularidad había que contactar de mejor manera y mucho más directamente a las audiencias. Por eso, por lo menos cada 4 programas tenemos un programa dedicado a las audiencias y sirva este programa especial también para invitar siempre de viva voz a las audiencias a que vengan aquí, a que nos contacten y a que puedan ser partícipes de un programa de la Defensoría de las Audiencias, porque pues hay que decir una y mil veces que a ellas nos debemos y para ellas trabajamos. Efectivamente, lo dices muy bien, Ana Cecilia, y me da muchísimo gusto constatar que cada vez hay más espacio para la opinión, más tiempo al aire para escuchar y que las audiencias se escuchen a sí mismas también, ¿no? En un esfuerzo de la radio pública para verse a sí misma y, por supuesto, para servir de mejor manera. Así que, sin más preámbulo, ¿qué te parece si escuchamos la voz de Daniel Albarrán? Tengo entendido que él ganó el premio ICAL al Radio Escucha en las audiencias. Esto sucedió el miércoles 4 de diciembre de 2019. Bueno, la cuestión es que, yo amo la estación. Entonces, creo que a veces cuando amamos algo somos también muy críticos, ¿no? Cualquier cosita que desentona o que no nos gusta, estamos ahí, pues, criticando, sugiriendo, etcétera. No entraré en detalles, pero por ahí recibí una respuesta, un regaño se podría decir, pero creo que bien merecido. O sea, creo que a veces los radioescuchas sentimos que la estación es nuestra y tenemos todo el derecho, ¿no? De decir y hacer y nos enojamos y no nos hacen caso, etcétera. Pero creo que tampoco hay que extralimitarse, ¿no? De otro tono, pero seguiré pues sugiriendo, felicitando también, creo que es importante también eso, agradeciendo a todos los que hacen la estación, a los programadores musicales, ¿no? Que yo digo que me dan mucha felicidad cotidianamente, a los locutores, a todos quienes hacen radioeducación. Y pues como para mí es algo muy importante en mi vida, pues me siento muy honrado de recibir este reconocimiento. Y pues nada más, muchas gracias y pues que viva Radio Educación. Vamos a escuchar ahora a José Ángela Diana Corona, que es profesora en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la licenciatura de Comunicación e Innovación Educativa y que tuvimos el gusto de tenerla aquí en este programa. Fíjate que mi experiencia aquí en los derechos de audiencias en realidad viene ya de hace algunos años, pero me acerqué al tema por los medios como Radio Educación, que por ahí fueron difundiendo este tema tan interesante. Por ahí participé en alguna ocasión en el AMIC, entonces también se tratan de hecho estos temas y me pareció bien importante que los demás compañeros los conocieran, porque cuando uno pregunta con los colegas, de pronto están más enfocados en otros temas como en los audiovisuales, quizás están más interesados en Tlaxcala, por ejemplo, en el tema de la educación como en general, pero se habla muy poco de los medios públicos, ¿no? De pronto se ve como a los grandes corporativos, pero cuando se habla de los medios públicos, pues no es tan fuerte. Entonces me encontré que había mucho desconocimiento de los derechos de audiencias, así como a mí me pasó, y cuando yo supe sobre el tema dije, wow, esto es bien importante que todos lo conozcamos, y ya en mi academia pues propuse por ahí que se pudiera incorporar el tema con los estudiantes, y por suerte se logró ya desde hace unos años que se incluyera la materia de educación mediática, y pues tiene que ser un tema fundamental, ¿no? En el caso de los compañeros y de los estudiantes, cuando yo les decía, oigan, ¿conocen qué son los derechos de audiencia? ¿Saben que tenemos derechos de audiencias? El 100% de los estudiantes con los que he trabajado me dicen, no sabíamos que eso existía, ¿no? Entonces, por eso la idea de mencionar que es fundamental este tema. En ese mismo programa del 19 de agosto del 2020, tuvimos como invitado a Eduardo Bisuet. Él es exdefensor de las audiencias de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, COR-TV, y docente de nivel medio superior y superior. Escuchemos. Tuve la oportunidad ya de participar como defensor de las audiencias en la COR-TV, es un medio público de Oaxaca, de hecho también es, como vamos a decirle, pionero en ese sentido, y sinceramente pues fue una experiencia muy enriquecedora. Yo estudié Derecho
pero sí tuve un acercamiento a la comunicación, ¿no? Entonces tuve que aprender de las otras dos defensoras, la maestra Gisela Blas Piñón y la maestra Doris Romero Zárate, que eran las otras dos defensoras. Ellas son comunicadoras de licenciatura. Pues bueno, yo trataba de apoyar ahí la visión jurídica. Fue muy padre. La verdad, yo no sabía nada de los derechos de las audiencias. Cuando a mí me invitan a participar y me hablan de derecho de audiencia, pues uno jurídicamente piensa en el derecho de audiencia en el sentido de defenderse ante un procedimiento, pero no, era más encaminado a la cuestión precisamente de la alfabetización mediática, las nuevas formas que tiene la audiencia de ser activa, lógicamente de participar, de tomar las riendas de lo que consume, me refiero a los medios de comunicación, porque sea como sea, todas las personas que consumimos el contenido programático, el contenido de programación de un medio de comunicación, radio, televisión, incluso en algunos casos, algunos doctrinarias hablan incluso de redes sociales, sociodigitales. Bueno, pues toda plataforma pues, nos hace audiencia porque estamos sujetos a un contenido de programación. Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita, aprendí nuevas cosas y por eso es que también me incluyo en esta serie de emisiones que emprende Radio Educación precisamente para poder saber más, porque pues yo estuve 2 años, 2016, 2018, como defensor, pero pues uno no deja de aprender y creo que eso es algo muy básico también en los que estamos en estos puestos, en estas dinámicas, no creer que ya por estar sabemos todo, sino que hay que estarse actualizando y sobre todo pues enterarse de las nuevas disposiciones o reglamentaciones o reformas. Ahora vamos a escuchar a Brenda Romero, locutora y conductora de UC Radio y estudiante, fue estudiante de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de la Comunicación. Esto es de 2021. Yo creo que lo más sorprendente de entrada es saber que tienes derechos como audiencia, porque es algo que nunca te dicen y que en este medio, nosotros como comunicólogos o como vamos a salir, como estaban diciendo, a trabajar en los medios digitales, es sumamente importante conocerlos. Entonces, de entrada esa es la primera sorpresa, toparte con que no solamente eres un espectador, sino que también eres activo y eres partícipe con derechos. Y si un comercial te molesta por el ruido que hace por este tipo de acciones, imagínate cuando ya transgrede más profundo el ser de una persona, ¿no? Estereotipándola, incluso en roles de sumisión, que a final de cuentas se vuelven réplica en la sociedad. Entonces, esto yo creo que también es uno de los que más me molesta y desafortunadamente a estas alturas lo seguimos viendo en telenovelas, en programación, incluso en estos programas que hablan sobre chistes o sobre comedia, que a final de cuentas no es una comedia, no está bien burlarte de otra persona cuando le estás haciendo sentir menos y cuando le estás sometiendo a lo que tú estás diciendo y que lo estás tomando como burla. Eso es algo que me molesta mucho y que desafortunadamente lo sigo viendo en programas de televisión, en radio, en películas y en un montón de contenido, y es fundamental que sepas que están violentando tus derechos. David Rodríguez también era estudiante del 5º semestre de la carrera de comunicación en ese entonces, estudios de mediación. Escuchemos qué es lo que tiene que decir. Algo de lo que yo más puedo identificar es aún una gran carencia de pluralidad y de diversidad en los contenidos. Refiriéndome a lo siguiente, a la parte cultural y de diversidad con la que yo y pues mis pares, personas reales, personas de a pie, podamos identificarnos, ¿no? En muchas ocasiones se sigue reproduciendo estas imágenes estereotipadas de personas con las que en realidad pues en muchas ocasiones no me siento identificado, ¿no? Y en realidad es algo que no me hace empatizar con la programación. Creo que es una parte que se omite mucho, que a veces la tenemos demasiado normalizada, pero es muy fuerte, es un discurso demasiado fuerte en el que se sigue dejando de lado, a pesar de los discursos actuales de inclusión, se sigue dejando de lado en todo tipo de programación, desde la publicidad. Bueno, que ese es otro tema, ¿no? La publicidad inyectada acá como programación informativa, que también lo escuché mucho en varios capítulos. Creo que ese es algo con lo que yo más me he encontrado y lo que puedo resaltar, esta parte de aún falta más diversidad, más inclusión, más pluralidad en los contenidos. Y del 5º semestre de comunicación también teníamos a Jaime Domínguez, también del programa del 6 de enero de 2021. Esto es lo que dijo. Estaba reflexionando sobre lo que comentaba, ¿no? De los contenidos infantiles protegidos, si no recuerdo una palabra del estilo. Y está diciendo pues que actualmente ya los programas para niños pues ya no son tan protegidos, ¿no? Te puedes encontrar con programas llenos de violencia, ves niños que quieren ser narcos porque ven como una vida fácil, ¿no? Simplemente ya no hay esa privacidad. Y también la otra parte que también dirán que nada más hablo de fútbol, pero también me recordó mucho porque hablaban de que a veces no se respetan
como los horarios que, por ejemplo, un programa te dice, a las 8 vamos a pasar el partido entre León y Pachuca, ¿no? Pero después tú haces planes para ver ese partido con tu familia, con tus amigos, y te encuentras con que están pasando un partido de tenis, por así decirlo, ¿no? Sin previo aviso, y pues ya te terminan como que, pues sí, arruinando los planes que tú tenías principalmente. Más adelante, en septiembre del año 2022, el tema fue audiencias participativas. Y escuchamos a Ernesto Guerrero. Él es un asiduo radioescucha y crítico de la emisora. Escuchemos. Desde 1968 que mi papá me inició en esta carrera, que es interminable, pues he escuchado. El primer programa fue uno de coros infantiles, inclusive era de vocalización. Sí, entonces mi papá nos ponía a cantar, bueno, a una de mis hermanas y a mí, pero él me decía, empezaba el programa a las 11:15 más o menos en aquel tiempo, duraba 15 minutos, media hora, yo quería que durara más, pero eran coros y siempre me hablaba él de su negocio, me gritaba, ya Ernesto, ya empezó tu programa. Desde entonces escucho radio, sí, ahora sí que he hecho el recorrido, traje a mis hijas, aquí vinieron, han venido a grabar, hemos participado mucho, actualmente en mis nietos ya lo estamos trayendo también, entonces pues no nada más es venir, es participar, es aprender, es comunicar, es difundir, finalmente es la cultura nos ayuda, nos da vida, es en beneficio, finalmente es en beneficio de todos, realmente y digo, son muchos programas, son múltiples programas que escuchamos cotidianamente. Sí, inclusive, así es que la verdad es que escucho muchos, por no decir todos. Digo, se atraviesa el trabajo, las otras funciones. Se atraviesa la vida, si no. Sí, pero digo, si no puedo escuchar, lo grabo, pero siempre trato de participar, aunque yo considero participar al momento. Pero de todos modos, tengo muchos programas, tengo miles de programas grabados, más de 2,000 cassettes grabados de programas de radio, y escucho muchos nada más. Por eso es que luego estamos haciendo una cosa y otra, combinando, ¿no? ¿Nos escucha, don Ernesto, a través de FM? En 96.5 normalmente, bueno, tengo el Facebook, pero también tengo el teléfono, en el teléfono, o sea, estoy combinando el 96.5 y el Facebook. Y en ese mismo programa, porque estábamos ya en plenas audiencias participativas, esquivando la pandemia, habló Roberto García, vino a este programa. Recuerdo, por ejemplo, a María Ángeles Comesaña y mis poemas en los que participé. He trabajado con Cruz Mejía, es más, lo he llevado al Politécnico, ha cantado allá en el Politécnico. Para las cuestiones, por ejemplo, de las vías terrestres, le pedí que cantara canciones referentes a las vías terrestres, pero normalmente los correos que le envío aquí a la Defensoría de los Derechos han sido cuestiones que nos han dejado fuera de los derechos humanos a la gran mayoría de la gente, principalmente, si estamos hablando de perspectiva de género, a los hombres. A los hombres nos han dejado pero tremendamente fuera. ¿Por qué? Porque la mayoría de los programas que he estado escuchando nos acusan de determinadas cuestiones que definitivamente no somos, ¿no? En este aspecto de que somos patriarcales, pues obviamente hasta hace unos cuantos años todas las familias nos tomaban como eso, como defensores, como proveedores, como pues la persona que en algún momento éramos la pieza fundamental en lo que se refiere a la provisión de comida, de vestido, de casa, y posteriormente se fueron activando las mujeres para podernos ayudar. Y se lo digo porque yo he tenido personas, y tengo ahorita una persona que definitivamente me ha apoyado de forma tremenda, tanto en las cuestiones profesionales, en las cuestiones educacionales, en las cuestiones personales y sobre todo en la economía. No podría yo haber estado en este momento sin esta persona, sin que me haya ayudado, mujer obviamente, y pues porque la empresa que yo manejo, o el lugar donde me gusta a mí enseñar,
en el Politécnico. Yo soy universitario y me pasé al Politécnico a enseñar. Y definitivamente no habría sido yo la persona sin ella. Y sé que la valoro tremendamente y que también sé que tiene todos los derechos y lo sabe, y ella me comprende y sabe que yo también tengo derechos, y muchos de los programas que están sucediendo en Radio Educación definitivamente no nos toman en consideración. Lorena Carreón, por su parte, es una radioescucha muy acuciosa, muy puntual, y esto es lo que nos dijo el 7 de junio del año 2023. Hijo, bueno, es que siempre que escuchaba algo, pues yo como cuando ves una película, ¿no? Que te peleas y dices, no es cierto, eso no es así, no dijeron eso. Entonces, por primera vez en Radio Educación tuve la oportunidad de no solamente hablar, ¿no? De mi opinión y que no me gustaba que dijeran o actitudes, y lo mejor de todo es que me contestaron, ¿no? Entonces, como ahorita que estoy solicitando los podcasts los audios, entonces pues están buscando la manera de tenerlos, porque en lo que yo hago fomento la lectura, a veces sale un tema, ¿no? Y a veces yo no soy experta en el tema, pero me acuerdo que lo escuché, claro, y lo busco, y no solamente de ese programa, de muchos otros programas, ¿no? Entonces los busco y híjole, ya no los encuentro, pero pues por eso lo necesito, y luego no es para mí, es como de consulta, porque es como la doctora Corazón, como en los pueblos, que eres la maestra, y bueno, que enfermera, entonces todos te piden ayuda. Entonces siempre así. Auxilio y socorro. Exactamente. Y entonces sí me acuerdo de muchos, por ejemplo, una vez de José Ángel, que estaba transmitiendo en Bellas Artes, se expresó, lo de los libros de autoayuda, bromeando, ya es como es José Ángel, ¿no? Se la pasa bromeando, pero a veces toca, como me dedico a fomento la lectura, o sea, los libros de autoayuda, pues son todos, ¿no? Puede ser un clásico, todos los libros son de autoayuda, claro. Pero cuando mencionó eso, yo sí dije, ¿qué onda, José Ángel? ¿Tanta experiencia? Y entonces sí me acuerdo que incluso él personalmente me contestó, ¿no? En la siguiente programa. Entonces eso me gustó porque te sientes escuchada. Y claro, no se disculpó ni nada, pero explicó, hijo, lo voy a tomar en cuenta. Entonces eso me gusta mucho, y por eso yo me sigo atreviendo a dar mi opinión de lo que escucho, ¿no? Lo que siento. A veces espero que no haya sido agresiva, porque a veces, sí digo lo que siento, pero espero no agredir con lo que... Gracias a Radio Educación yo he tenido oportunidad de formarme, porque he encontrado diplomados, así que me entero antes incluso de la universidad, porque invitan, y me he metido a muchos cursos, es que me han formado, y tengo trabajo, gracias a esos cursos he tenido trabajo, y también mi hija ha tomado muchos cursos, entonces, y aparte todos los boletos para teatro que nunca podríamos haber ido, teatro, el circo, eso es maravilloso. ¿Y qué me gustaría? Creo que a mí, como me dedico mucho a las infancias, trabajo con infancias, creo que los programas dedicados a las infancias, como que todavía les falta llegar más allá, los siento siempre todavía muy acartonados, ¿no? Por ejemplo, mi hija sí vino como Radio Sapiens, ¿qué era? Niños Sapiens, como que era un programa distinto porque era como más fresco. Y ahora, si yo sigo escuchando los programas de niños, los escucho los sábados y también los de jóvenes, y luego a veces digo, ya soy adulta, pero pareciera como que no puedo comentar, ¿no? Seguido escribo en el que sale los lunes, no me acuerdo cómo se llama, que es para jóvenes, y nunca me han contestado, ¿no? Le digo, a lo mejor soy adulta, entonces a mí sí me gustaría que se abriera no solamente a los jóvenes, porque yo también soy joven y trabajo con joven y comento siempre, ¿no? Con el de Sonia Riquel, no me acuerdo cuál es, o no es de Sonia Riquel, pero siempre como lo siento muy acartonados, como que ya es un guión, y luego siempre son los mismos chicos, y este de jóvenes que sale los lunes, no me acuerdo cómo se llama, algo de las X, siento como que luego su opinión la dicen muy personal, como que si entonces a eso me refiero, a acortonados, siguen un guión y no es como muy natural. Y en ese mismo programa también escuchemos a Blanca Irene Solano, que participó. Como radioescucha de Radio Educación, yo asumo lo que dice Lorena, me gustó porque no había anuncios, para empezar, ¿no? Porque yo igual andaba buscando, soy de mucha búsqueda, y escuchaba así Radio Universidad, pero algunos programas me gustaban y otros no. Escuchaba, una que es de puro Silvio Rodríguez, me gusta mucho Silvio, pero
que está poco, o sea, entonces dije, no, a ver, y empecé a escucharla, y me empezó a gustar la música, Cesárea Évora, una diversidad musical, sí, enorme de todo el mundo, y eso como que te enriquece. Bueno, a mí me enriquecía, a mí me gusta mucho la música, y entonces yo, qué padre, entonces ya buscaba el disco, sí, eso me aportaba, o sea, como que mi necesidad de música siempre ha sido pues muy así, muy constante. Entonces eso me enriquecía. Unos programas que me encantaban de esta mujer que ahora está en el Canal 11, que se llama, que era sobre adultos mayores. Patti Kelly, Estrenando Cuerpo. Me encantó esa serie porque de una cuestión bien didáctica para adolescentes, ¿sí? Muy buena. Entonces yo decía, wow, entonces yo lo recomendaba, entonces ya mi familia empezó a escuchar Reeducación, pero algunas sí y otras no. Entonces yo entendí que como que responde a tus inquietudes, ¿sí? A tus necesidades, a lo que tú quisieras escuchar y que no hay en otros radios, ¿no? Y entonces yo decía, wow, qué buena onda que escuché y descubrí esta estación. Y después, bueno, fue cambiando un poco Reeducación a través de los años. Y sí, hace como unos 6, 8 años yo vi mucho cambio en la radio, ¿sí? O sea, como que sentí un cambio, quizá para bien, a lo mejor para mí no tanto, pero bueno, o sea, los cambios a veces son buenos, ¿no? Y los locutores pues son de primera, la verdad, todos y todas y todes, o sea, creo que son de primera. Bueno, a mí me encantaría, salvo esta edad que ya tengo, ya paso de los 60, soy una chicuela de 60 años, que se hablara sobre las diversas etapas en las que pasamos las mujeres, ¿sí? O sea, yo creo que es muy importante saber que cada 7 años las mujeres cambiamos, ¿sí? Cambiamos muchas cosas, aparte de la apariencia física, pues, o sea, cambiamos nuestra manera de pensar, de sentir, o sea, las emociones, o sea, ese tipo de cuestiones. No hay programas de diabetes, ¿no? Sí. O sea, de cosas de estas, pero yo veo ausencia de esto. Y también para los hombres, ¿no? O sea, porque yo creo que hay que soy feminista, pero no soy de la radical de que nada con hombres, no, eso no me gusta. Me gusta, vivimos en un mundo de hombres y mujeres, ¿sí? Y la preferencia pues ya es personal, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que sería bueno. Una cuestión también, a mí me gusta mucho un programa de los del 21. Ese programa yo creo que deberían de darle un poquito de más tiempo, ¿sí? Porque es muy corto el tiempo y a pesar de que sí también yo los he visto en el podcast, sí están en el podcast, pero me encantaría porque la sociedad ha cambiado, la sociedad es diversa, ¿sí? Entonces no hay como esa, yo siento a la estación como un poquito atrás sobre esa temática que está ahora ya desde hace mucho tiempo atrás, pero la emisora no lo aborda. Pues yo creo que lo que hemos escuchado, mi querida Ana Cecilia Terrazas, es un panorama muy interesante de opiniones, de emociones, de sentimientos también, de historias personales que tienen que ver con la construcción de una radio que sirva a todos, de una radio que sea verdaderamente pública. Y en esas estamos. En esas estamos y no hay que olvidar, José Ángel, que el espectro radioeléctrico es un espectro de interés general, es un espectro del Estado y es un espectro que nos pertenece a todos. Por eso, sobre todo, no se pueden aplastar o vulnerar los derechos de las audiencias cuando se está transmitiendo por radio y por televisión. Y por eso es muy importante esto que pues has iniciado y que viene en cascada gracias al trabajo de todas y todos los defensores anteriores, por supuesto, que es cada vez darle más espacio a la voz de las y los ciudadanos, de las y los radioescuchas de esta emisora que tanto apreciamos, mi querida Ana C. Exactamente. Bueno, pues lo invitamos a que siga en contacto con nosotros. Hasta la próxima. La Defensoría de las Audiencias, rumbo al centenario de Radio Educación, presentó la serie especial Radio Pública, pionera en la Defensoría de las Audiencias. Historia breve de una larga lucha. Un recuento de cómo surgió esta figura en la radio mexicana. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.